Y yo siempre decía, nunca voy a vivir en Estados Unidos, jamás. Estoy enamorada de mi carrera, de mi trabajo, de mi lugar donde vivía, de mi círculo social, de mi estado social allá, todo. Pero llegó un punto donde ya después de tantos años, yo me fui a los 18 años de Cali, yo soy caleña. A los 18 años me fui para Bogotá a hacer mis prácticas, empecé en un canal en RCN. Y desde ahí pues yo no vivo cerca a mi familia siempre ha estado en Cali. Y ya llegó un momento donde dije, extraño a mi familia. En Vero Beach nos piden, íbamos por la costa, nos piden que salgamos un poco hacia el mar abierto, no sé por qué exactamente, pero bueno, eso nos pidió Torre de Control. Y nos quedamos sin motor a 1600 pies de altura más o menos. Caímos en el océano Atlántico, salimos los tres, el avión se hundió, no hubo tiempo de nada, o sea, fueron segundos donde o buscabas de dónde aferrarte o salías, y eso fue salir. Si quisieras darle unas palabras de pronto a alguien que esté pasando por ese momento, sabes, un accidente, es raro que pase lo que te pasó a ti, pero sabes, en cualquier accidente, qué bonito. Y si quieres de pronto darle un mensaje a esas personas que sabes que están pasando por lo mismo. Mira, todo es pasajero. Yo siento que todo es pasajero y es algo que yo me repito muchas veces. Yo en mi adolescencia sufrí de depresión, estuve interna en una clínica de reposo. Hola familia, entre mis dos tierras, un saludo muy especial para ustedes, qué rico tenerlos acá en este nuevo episodio. Les cuento que hoy me encuentro con una mujer espectacular, con una historia muy linda. Hoy me encuentro con Natalia Bedoya, ella es presentadora y periodista, pero yo quiero que ella sea misma la que se presenta. ¿Cómo estás? Cuéntale a la audiencia quién es Natalia Bedoya. Bizcocha, primero muchísimas gracias por tenerme acá, por abrirme este espacio tan bello, contar estas historias. He visto algo del podcast, entonces me parece maravilloso. Bueno, ¿quién es Natalia Bedoya? Periodista, presentadora, pero además de eso soy una persona que ama la naturaleza, los animales, como te estaba contando, siempre he estado como en esa parte de medio ambiente, aventurera, me encanta viajar, muy familiar y nada, eso es Natalia Bedoya básicamente. Súper. Natalia, cuéntanos cómo fue ese comienzo en Estados Unidos, por qué la decisión de venirte, por qué Estados Unidos. Bueno, mira, mi familia vive acá hace muchos años, hace más o menos 10, 12 años. em, y yo siempre decía, nunca voy a vivir en Estados Unidos, jamás. Estoy enamorada de mi carrera, de mi trabajo, de mi lugar donde vivía, de mi círculo social, de mi estado social allá, todo. Y yo venía mucho a Estados Unidos, venía 4 o 5 veces al año, un fin de semana, venía, visitaba a mi mamá, a mi familia y me devolvía a trabajar. Pero llegó un punto donde ya después de tantos años, yo me fui a los 18 años de Cali, yo soy caleña. A los 18 años me fui para Bogotá a hacer mis prácticas, empecé en un canal en RCN. em, y desde ahí, pues yo no vivo cerca a mi familia siempre ha estado en Cali. Y ya llegó un momento donde dije, extraño a mi familia y necesito a mi familia. Y esto se vino a dar después del COVID. A mí me dio COVID, él me dio COVID 2 veces. Y a finales del 2021, recuerdo mucho, un 31 de diciembre, me dio muy duro, muy, muy fuerte. Y yo estaba sola, ya llevaba muchos años pasando Navidades y este tipo de celebridades, pues sola. Entonces dije, me hace falta. También creo que el contexto político en el que está Colombia en este momento no estaba muy cómoda. Y dije, ¿sabes qué? Necesito a mi mamá, necesito ese pechiche de la familia. Y en ese entonces esta señorita era muy impulsiva. Tenía todo, casa, tenía trabajo, tenía mis gatas, tengo 2 gatas que me las traje. Yo también tengo 2 gatos. Me las traje, obviamente. Y eso fue septiembre, el 1 de septiembre en la noche, me levanté y dije, me voy. Vendí todo, entregué apartamento, solamente me quedé con 2 maletas, mis gatas, saqué permisos en tiempo récord de las gatas, porque creo que es más fácil sacar un niño
¿qué animales? Yo nunca había visto eso y Dios mío bendito, qué documentos, pero bueno, finalmente alguien me ayudó, saqué las gatas y me vine para acá. Y pues yo internamente, yo en 2 meses estoy, pero yo llego donde mi mamá me recibe, yo empiezo a trabajar, porque eso sí, no le tengo miedo a trabajar en lo que sea. Ya en 2 meses yo me voy, yo tengo carro, casa, apartamento, todo. Llego acá y la estrellada que me pegué. Porque claro, uno está allá, ve las fotos, llegas acá, ves comodidades que no tienes en Colombia, pero lo que no ves es el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de. Entonces, pues nada, hacerle luto a esa Natalia, a esa carrera, desprenderse de Claro. todo, de todos esos, como, Sí, esa versión tuya, sí, dejar ir esa versión tuya. exacto, dejar esa versión y aterrizar un poco y es, ya no estás como periodista, ya no estás como productora, ya no estás viviendo sola, vas a cumplir, yo llegué acá a los 30 años, tienes 30 años, vuelves a vivir con tu mamá después de tanto tiempo. Sí, claro, claro, siempre Eh, es. Acá, especialmente en Florida, si no tenés carro, no tenés pies. Realmente acá no tenés carro por lujo, sino por necesidad. Total. Punto. Entonces, fue muy duro. El primer año fue muy duro. Yo casi me regreso, pero yo decía, ¿a qué me regreso? ¿A qué? Y tenía a mi familia acá. Entonces, pues nada, fue una cuestión de adaptarme, de trabajar mucho, de llorar demasiado, porque eso sí, lloraba y lloraba y lloraba, pero nada, seguí firme. Aparte de esos retos, obviamente, de eso que dices, dejar esa versión tuya, de volverte a adaptar con la familia, que eso es o sea, siempre es un golpe fuerte, ¿no? Esa adaptación. ¿Qué otros retos te encontraste que tú crees que fueron fuertes para ti? Puede ser, digamos, el idioma, el transporte. Bueno, el transporte me estabas diciendo. ¿Tú llegaste a Boca? ¿Me dijiste a Boca Sí, Ratón? siempre, mi familia siempre ha Sí. vivido en Oh, Boca súper. Ratón. Sí, bueno, Ujú, yo también he vivido casi todos los años acá en Boca Ratón y total, el transporte eso no es ningún lujo, es ujú. necesario. Entonces, me imagino que ese fue un súper reto. No sé si llegaste con carro o pudiste. No, nada, yo acá llegué con, como te digo, 2 maletas, mis gatas y empezar a trabajar en lo que saliera. Entonces es eso también, quitarse esa versión y ese ego con el que viene uno de Colombia de yo soy. Claro, Entonces, cuando me preguntaban quién es Natalia Bedoya, periodista y presentadora, pero ¿qué más sos? Entonces acá empecé a encontrar otras facetas de Natalia, ¿no? Entonces esa Natalia fuerte, porque es muy fuerte y empezar desde cero, empezar a limpiar, empezar a meserear, empezar a hacer Uber. Y me fui encontrando poco a poco con esa versión que no conocía. Esa versión de me le mido a lo que sea porque literal me le medía a lo que sea. Y es como necesito dinero, necesito pagar cuentas y necesito y quiero sobre todo tener ese estatus que tenía en Colombia. El de poder salir, poder tener amigos, poder irme para Miami, poder comer en un restaurante tranquila, claro. poder entonces desapegarme a eso fue complejo, pero se logró y se está logrando. El idioma, claro, yo no hablo inglés, he tenido siempre un conflicto así chiquitico con el idioma, no me gusta, No te gusta. me gusta estudiar, pero el inglés es como que una barrera que siempre he tenido y me da un mal genio, como que bueno, em, la xenofobia obviamente se vive mucho. Se vive demasiado, entonces en mis trabajos obviamente sufrí mucho de eso, como, sos latina, ¿por qué no me estás hablando en inglés? Entonces ha sido complicado, pero también es algo que me lo sacudo y sigo derecho. Sí, claro, total. Entonces se aprende. Ujú, Bueno, tú ya respondiste por mí porque te iba a preguntar como qué trabajos tuviste que pasar. Y bueno, sí, lo importante que creo yo y que veo que hoy en día está siguiendo lo que tú hacías en Colombia, ujú, es eso, ¿no? Como no dejar los sueños a un lado. O sea, que sí, o sea, me pongo la 10 y hago los trabajos que sea, pero no significa que voy a dejar a un lado mi sueño o lo que tú ya venías haciendo, ¿no? Tu carrera, no hay por qué dejar totalmente de lado las cosas, pero sí de pronto una pausa mientras uno se ubica y ubicarse y empezar no significa quedarse ahí. tal cual, no, y mira, yo desde que llegué acá, llegué tocando puertas, porque eso es algo que yo tengo y es, a mí lo peor que me pueden decir es no. O sea, Claro, lo único que a vos te pueden decir es no y por eso no te vas a morir. Y por eso sí, puedes bajonearte, puedes llorar un ratico, pero es
lo peor que te pueden decir es no y no pasa nada y tu vida sigue y el sol sigue saliendo y tenés que seguir trabajando. Entonces empecé a tocar puertas hasta que se abrió. Entonces empecé a hacer radio. Estuve como 2 meses en un programa, en un proyecto, se terminó, pero entonces fui haciendo hoja de vida acá. Claro. Después me llamaban para presentar eventos, entonces yo me iba para Miami en tren, lo recuerdo mucho, me iba de Boca a Miami en tren, presentaba mi evento, me devolvía súper tarde, muy cansada, a limpiar oficinas. Al otro día, otra vez otro evento, otro fin de semana. Entonces, sí tuve muy presente eso y es, no quiero dejar mi carrera. Si toca dejarla, pues ya va a ser como lo último, pues que yo diga, no se va a poder. Pero siempre estuve muy insistente y soy muy cansona y muy insistente, muy intensa. Y cuando se me mete algo en la cabeza soy supremamente intensa. Entonces, nada, se logró. Ahorita estoy con Florida News, una plataforma digital de noticias, y me encanta. Y con un equipo de trabajo colombiano, Alejandro Chávez, que es el director, y compaginamos muy bien y pues haciendo lo que amo y también presentando eventos, haciendo entrevistas, contando historias, porque finalmente por eso yo estudié comunicación social, porque siento que, pues uno, la comunicación para mí es el cuarto poder. Entonces ahí es donde vos tenés acceso como periodista y podés ser ese puente entre las entidades y las personas que no tienen recursos, y finalmente por eso es como mi acto de servir y me gusta mucho servir. Entonces es como, vení, yo te ayudo, contame tu historia, en qué te puedo ayudar, qué te puedo servir. No, yo conozco a tal, yo conozco a esta persona, yo conozco a esta entidad, te puedo decir por acá. Entonces, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Ay, qué lindo, súper. ¿Qué se te viene en mente con la frase entre mis dos tierras? Entre mis dos tierras, en este momento, Colombia, y mi tierra actual en este momento, que es Estados Unidos, y a cual este país le agradezco muchísimo porque no solamente me abrió las puertas a mí, sino a mi familia. Yo vengo de una familia muy humilde, de familia campesina, de la parte del eje cafetero. Entonces, que estén acá, que estén viviendo eso, que este país te da tantas oportunidades. Tengo una hermana de 22 años, que llegó acá a los 10 años. Tener esas oportunidades, pues agradecerlas un montón, y pues en este momento lo que te digo, Estados Unidos y Colombia son mis dos tierras. Entonces extraño Colombia, extraño muchísimo a Colombia, porque algo que yo tenía es que me iba a pueblear todos los fines de semana. Ay, qué delicia. Entonces yo estaba, siempre he sido de estar, no me da mamera irme como sola a almorzar, a comer. Entonces, por ejemplo, estaba en Bogotá un fin de semana y yo, bueno, ¿para dónde me voy? Me iba para la terminal de transporte, llegaba allá y empezaba a mirar qué pueblo, y empezaba a y nada, me iba a almorzar, iba, conocía y me devolvía. Entonces eso extraño mucho, la cercanía, la gente, la comida, claro está, pero lo bueno es que mi familia viene también mucho, entonces por ese lado también estoy muy tranquila, y que mi núcleo principal está acá. Claro. Entonces pues aprovecho también mucho eso. Sí, claro, bueno, unas por otras, ¿no? Exacto. Pero sí, claro, bueno, tú has respondido sola, te iba a preguntar sobre sí, sobre eso que uno que tanto extraña de la tierrita, y todo el mundo le da con que definitivamente como ese calor humano, ¿sabes? Lo accesible en todo, ¿no? Como las personas te tratan, o que te vas a pueblear, la comida en todas partes. Claro, es que no es lo mismo. Por ejemplo, vos vas acá a un restaurante colombiano y sí, es rico, pero esa sazón y esa calidez no la vas a encontrar, no la tenés, No es lo mismo, no la no es lo tenés. mismo. Mira que eso me pasó cuando yo llegué de Cali a Bogotá. ¿Vos de dónde sos? De Bogotá. Bueno, de Cali a Bogotá, el caleño es un poquito más extrovertido, un poquito más Sí, total. cercano, un poquito más buenos días, buenas tardes, no sé qué, en qué te ayudo. Y yo llegué a Bogotá y fue un choque cultural muy grande. Y no está mal, simplemente que es el afán, el día a día. Bogotá es una ciudad cosmopolita y converge mucha cultura. Culturalmente, pues es, Dios mío, está ahí todo el mundo. No solamente de Colombia, sino todo el mundo. Sí. Entonces, claro, el agite y el afán del día a día. Y eso me pasó acá. Entonces yo era como, buenos días, buenas... No, acá todo el mundo va por lo suyo y chao. O sea, entonces también es como hacerle luto a eso, como no está mal, pero tampoco te podés ir contracorriente. Claro.
Entonces eso yo creo que ha sido de las cosas más duras que me ha dado de estar acá, la calidez, el pueblear, porque claro, acá se ha hecho, yo también cojo mi carro y me voy. Hace poco me fui sola para Carolina del Norte, cogí el carro y me fui sola y manejé 10 horas, cosa que me encanta, y estuve allá en Myrtle Beach, conocí, pero no es lo mismo, No, es no es lo diferente, sí, mismo. claro. Ahí ya uno tiene que ver, ponerse, cambiar los lentes. Y sí, Exacto. cambiar la mente, la visión. Y que cuando uno está en Colombia, bueno, estamos en Colombia, en Estados Unidos, cambia los lentes, estamos en Estados Unidos, como Sí. que intentar no mezclar, ¿no? Ujú, sí. Bueno, no sé, si quieres contarnos un poquito de una experiencia que tuviste muy fuerte. Me dices que aproximadamente 1 año más o menos, un accidente aéreo, si nos Sí. quieres contar un poquito. Bueno, el 1 de junio del 2025 me fui para Jacksonville a pasar la tarde con unos amigos allá. Fuimos a almorzar en un avión monomotor, un Cessna. Fuimos a Jacksonville, almorzamos rico, nos devolvimos y ya al regreso en Vero Beach nos piden, íbamos por la costa, nos piden que salgamos un poco hacia el mar abierto, no sé por qué exactamente, pero bueno, eso nos pidió torre de control y nos quedamos sin motor a 1600 pies de altura más o menos. Caímos en el Océano Atlántico, el piloto pudo amerizar el avión, pero finalmente fue un choque muy fuerte, pues porque no es un avión que está adaptado para el mar. Primero cayó la parte de atrás, la cola, después la parte delantera. Y bueno, fue muy difícil salir. La presión del mar, ahí te das cuenta que la naturaleza es una cosa impresionante. La presión del mar no me dejaba salir. Finalmente salió un piloto. Mi pie quedó atascado en el cinturón de seguridad. Ay, Dios. El otro piloto me empujó. Salimos los tres. El avión se hundió. No hubo tiempo de nada. O sea, fueron segundos donde o buscabas de dónde aferrarte o salías. Y eso fue salir. Entonces salimos, se alcanzaron a dar las coordenadas, se dieron un trismal, pero se alcanzaron a dar las coordenadas. Nada, duramos 3 horas en mar abierto. Fue muy duro, sin chalecos, Sí, eso te iba a decir, me dijiste que todo el tiempo nadando. nadando. Hay una ventaja muy grande y es que yo practiqué triatlón. Entonces, mi relación con el agua no ha sido mala. Entonces, no me da miedo como estar en mar abierto, pero también le debo mucho a eso. Yo creo que es a la adrenalina y ese instinto de supervivencia. Claro. Em, y nada, pues en medio de eso, yo practicaba mucho las respiraciones, hago yoga. Entonces era como respirar, se veían las luces de la costa, nosotros caímos más o menos a 4 o 5 millas de la costa, o sea, en la porra, eh, pero bueno, todo el tiempo como repitiéndome muchas veces cómo me llamo, qué ha pasado, además que hace muchos años hice un curso de rescate, entonces era como, ¿cómo me llamo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Claro, ¿Dónde sin está? saber te venías Exacto, preparando para esto tan grande que te pasó. claro. Y porque uno de los pilotos estaba sangrando, yo no sabía de dónde, el otro Y el mar también abierto. estaba, exacto, el otro también estaba sangrando y yo los veía. Yo no pregunté ni siquiera yo cómo estaba. Mira, yo no sentí frío, yo no sentí calor, yo no sentí miedo. Esto es un milagro, simplemente te digo que es un milagro porque yo no Total. sentí absolutamente La nada. Yo adrenalina. era con una energía, como vamos, les cantaba, los jodía. Caímos a las 8:30 de la noche, tuvimos más o menos como 20 minutos de luz, de ahí para allá, oscuridad total. Oscuridad Claro, total. wow. Se hizo un despliegue muy grande, ya estábamos cansados, y era como no nos van a encontrar. Y yo, bueno, no nos van a encontrar, entonces nos toca amanecer acá porque pues no hay de otra. Y Pero no ya, tenía nada en que sostenerse, o nada, sea, nada todo el tiempo. nada, Wow. nada, 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 nada. Entonces ya llegó un punto donde sí me desesperé porque llegó el primer helicóptero y fue como, juepucha, nos están buscando. Y ya, segundo helicóptero, y ya escuchábamos las lanchas, pero era un desespero muy grande Claro, porque estaban porque a oscuras. no, y entonces estábamos acá y pasaba la luz cerca a nosotros y como no nos ven. ¿Qué Sí, claro, qué pasa? ¿Qué pánico. pasa? Y bueno, finalmente llegó la lancha, llegó una lancha, nos encontraron
Y fue muy, muy bonito además porque la primera persona que vi fue una mujer. Entonces me encantó, fue como que, Dios mío, gracias, nos sacaron del agua. Yo juré que había estado 20 minutos en el agua. Cuando yo pregunto la hora, es como las 11:10, 11:20, y yo, ¿qué? Wow. Entonces nos dijeron, no, la verdad estamos buscando los cuerpos, porque en las condiciones en que estaban, el mar estaba helado, yo no sentí, uno de los muchachos salió con principios de hipotermia, el otro piloto también salió como con frío, yo no. Pero entonces, cuando a mí me dan el salvavidas, yo le pregunto al piloto como, ¿ya te cogiste? Sí. Esa Natalia que estaba cantando, que estaba diciéndoles como aquí vamos a salir a comer una hamburguesa, a tomar cerveza, miren el cielo, ustedes cuando han tenido una cita entre amigos así, no sé qué, se fue. A mí me suben Entraste en en esa, shock. sí, a mí me suben en esa lancha, me cogen como trapito, me tiran en la lancha, yo me siento y digo como todos estamos bien, estamos vivos, sí, ya, yo me caigo. Yo me caigo y empiezo a hiperventilarme y ahí sí me empiezan los dolores de la vida. Ay, claro. La espalda yo no podía respirar y yo fue madre, la espalda, a mí no me importó, yo me empeloté, yo me quité la ropa porque me daba asco, no sé, sentí como una sensación de me quiero quitar todo, me quité la ropa, me pusieron una manta encima, el salvavidas, nos llevaron a la clínica, medios, ambulancia por todo el mundo, pues por todo lado, las 3 Claro. ambulancias esperándonos. Llegamos y todo el mundo como, ¿es en serio que sobrevivieron? O sea, ¿cómo hicieron? Y yo, no, pues es un milagro, yo no te Literal, puedo es un decir, es un milagro. milagro. Y de hecho esa misión, la policía la catalogó como que encontrarnos a nosotros fue como aguja en un pajar. Yo pedí todos los videos del rescate porque conocí un mes después a los rescatistas, yo quise conocerlos y pues agradecerles. Y nos mostraron el video y nos veíamos nada. O sea, en la Claro. inmensidad del mar eran las cabezas ahí, pues con las gafas No, y lo infrarrojas. que dice sangrando a oscuras, Estábamos en Dios santo. temporada de tiburones, No, o sea, o sea, que un todo milagro. era en Sí. contra, pero finalmente nada, mira, yo nunca me vi muerta, por ejemplo. Que me decían, ¿cómo te viste? Yo nunca me vi muerta, jamás me vi muerta, siempre era como, vamos a llegar, si no llegamos, pues nada. No, pues ahí veo que Amanecemos tú te en, pusiste la 10 y dijiste, yo los voy a sacar adelante. Fuiste la persona que... Sí, de hecho uno de ellos en un momento fue como, déjenme acá, yo me muero acá. Y tú Era el no. más golpeado. Yo no gritando, como, ¿qué te está pasando? O sea, a ver, Claro. el avión no se partió, el avión no explotó, porque eso sí se me vino cuando íbamos cayendo, tuvimos más o menos como 3 minutos de caída. Y yo decía, o se explota o se parte. Y yo no, no. Y yo abrí las puertas, yo iba cayendo, entonces yo abrí las puertas. Es un avión muy pequeño, Claro, entonces porque yo ya abrí. después, ¿cómo haces? Entonces yo decía como, no, 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 no. Y en el mar siempre fue como, no. Yo he pasado por muchas cosas muy duras de niña, adolescente, y yo decía, no me voy a dejar. Pues si ya es que me tengo que morir acá, sí, pero yo sentía esa vaina de no, y las luces, y siempre les decía, nos vamos a enfocar y vamos a nadar y nadamos, hasta que ya llegó un punto donde yo estaba vomitando, estaba muy cansada y les dije, ya, paremos y esperemos. Y ahí fue donde ya llegaron. Y bueno, Wow. ya hasta hace muy poco que te estaba contando, como 6 meses después, es que yo entré como en esa conciencia salí de ese estrés postraumático, porque esto nunca se olvida. O sea, No, uno como lo no, va, es que, o sea, es como volver a nacer. Es que sí, de sí, hecho te sí, iba a decir como que, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Qué piensas sobre esa experiencia? ¿Sabes? Eso es algo que te marca la vida. claro, no, total, y me enseñó mucho y es a valorar los procesos y a vivir el día a día. Algo que yo tuve en el agua es no me voy a preocupar porque están pensando afuera. No me voy a preocupar si salgo o no salgo. Estoy en ese momento, estoy respirando, estoy viva y veo luces, veo luces. Yo veo las luces. Entonces algo que aprendí es eso, como a relajarme un poco más, a disfrutarme más los procesos y a disfrutar las cosas esenciales de la vida, porque muchas veces tenemos mucha distracción, muchísima distracción y nos vamos como por los lados y es como, vení, esto es lo esencial de la vida y dale, vos podés tener la plata que tengas, vos podés tener las casas, el cartón, toda la parte material, pero ¿te lo estás disfrutando?
Y siempre he sido así, por eso es que me gusta pueblear, y ahora Estar en el más. presente, sí, aprender a Ahora disfrutarse el más. presente. Total, entonces, claro, es una experiencia que te marca. Yo tengo psicóloga hace muchos años y con mi psicóloga yo le decía, esto yo lo voy a olvidar porque pues a mí me levantaba, yo me levantaba súper asustada el golpe, porque yo recuerdo mucho el golpe cuando el avión ya cae de frente y yo me voy con ellos y pues me golpeo, yo quedé muy golpeada toda la cara, de hecho yo no me pude maquillar ni tocar la cara por mucho tiempo porque yo durante 2 semanas me sentía más inflamada, más inflamada, más inflamada, era impresionante. Entonces ella me dice, nunca lo vas a olvidar, pero se te va quitando el miedo. ¿Lo revivías mucho en los sueños? Demasiado, no, y no solamente eso, yo cuando frenaba, horrible. O sea, era como que, ¿Y cómo pucha, te no, sientes con el mar? lo amo. Sí, no te Mira, dio, no, qué rico. cuando volví, además que yo hablaba mucho con el mar. Entonces yo le decía como gracias, porque finalmente caímos acá, como gracias por tenernos, gracias, no sé qué. Bueno, la otra es que yo nunca pensé en un tiburón, menos mal. No, no, Menos porque con mal. el otro tan grande pensando en el tiburón, no. Menos mal, yo no pensé, el agua no estaba, era un azul, pero ese azul muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, entonces yo nunca pensé en qué hay abajo, por Claro. ejemplo, nunca lo pensé, entonces es como que nada, agradecida con el mar, cuando volví al mar, sí me costó un poco, pero pues fue como quedarme ahí, aceptarlo y ya, pero a mí me encanta, además que a mí me encanta que me revuelque el mar. Yo voy a la playa y yo sí a broncearme, pero cuando está el oleaje Yeah. fuerte, me encanta meterme. Entonces, con el mar, bien, no he vuelto a volar. Eso te iba a preguntar, que si has vuelto a volar. No, bueno, en agosto yo cumplí 31 años, 32 años, el año pasado, este año cumple 33, y fui a Las Vegas. Fue duro, pues Sí, es un pero ya un avión avión comercial, comercial eso que te es iba a más decir. grande, entonces Pero igual no quita los nervios después de lo que sí, viviste tan tenaz. pues de hecho me tocó irme un poquito prendida. Pedí un whisky. Disculpe los shots. Me das unos whiskies, por favor. Sí, me tocó. La Para los verdad, nervios, sí. para calmar un poquito los nervios. Exacto, porque yo no iba a ir, pero dije, no, no puedo dejar de disfrutar por algo que es muy improbable que pase. Es que es muy improbable que estés en un accidente aéreo y Claro. más en el mar. Es como el 0,0001%. Ese fui yo, pero yo decía, no, toca. Lo otro es que los aviones pequeños, el sonido ya los conozco, entonces antes yo veía un avión pequeño y yo hasta que no se fuera como de mi rango, yo no quitaba y yo como Natalia, o sea, no va a pasar nada. Entonces este 1 de junio espero volver a volar, volver a montarme en una referencia del mismo avión, un Cessna 172 para enfrentar ese miedo Claro. y ya. Qué Como chévere, me que alegro mucho sí. por ti, súper que quieras enfrentarlo así. Y oye, wow, o sea, qué manera como lo manejaste en el agua, ¿no? O sea, todo lo que dices que viniste aprendiendo durante toda tu vida, cómo lo manejaste en ese momento, la respiración, el no pensar negativo, sino que vamos a hacerlo. Wow, qué impresionante. O sea, eso habla mucho de ti, cómo eres como persona y como lo positiva que eres. Tienes una energía muy linda. Gracias. Y wow, qué chévere, qué historia. Sí, eso es una locura. Yo vuelvo y digo, para mí eso fue adrenalina y fue un milagro de Dios que nos sacaran de allí, porque, no sé, en esa situación, además que la persona más sensata, por ejemplo, que yo pensé que iba a estar más centrada, entró en shock, pero es que claro, el golpe fue muy fuerte. Eso te voy a preguntar que cómo quedaron tus compañeros. O el piloto se abrió, fue el único que tuvo una abertura, se abrió acá, le tuvieron que coger como 12, 13 puntos, porque sí se abrió. Ese era el sangrado que yo no veía, Claro. pero yo no le decía a todo el mundo como, ¿cómo estoy? Bien, estás perfecto. Ah, él no No te pasó, sabía, no, tú no yo le no. dijiste. Claro, no, yo no les Súper. decía No te digo, nada, no, qué instinto porque el es que tuyo. estaban pensando en muchas cosas, entonces con uno era como, no te vas a morir, cálmate, Ok. o sea, vamos a salir de acá, y con el otro, relájate, ya después miramos qué fue lo que pasó técnicamente. Ya el avión se fue, ya la plata se perdió, ya no hay Sí, nada, pero claro. ya después miramos. Ahora A sobrevivir. resolvamos, exacto, qué va a pasar. Además que yo le decía, está tardísimo. O sea, aquí en Florida pues atardece muy tarde, anochece muy tarde, pero no nos queda mucha luz. Nademos, a nadar, a nadar, a nadar. Pero el golpe fue muy fuerte. Otro de los pilotos quedó, de hecho él se quemó, tiene una cicatriz gigante
y su cara también quedó muy afectada, que él fue el que más en Recibió el shock, impacto. sí, quedó en shock. Y fue, yo creo que también eso, es que después uno queda aturdido. Yo quedé aturdida. Pero el no poder salir, el sentir que me iba con el avión, yo creo que fue lo que me levantó y dije, no me voy, o sea, con vos no me voy, lo siento, pero chao con adiós, y salí. Pues me ayudaron a salir. Entonces, pues nada, a darle. Wow. Sí. Me dejaste así como anonada, súper impresionante. Qué bonita historia de, pues lo que dices, ¿no? De cómo lo manejaste en ese momento, que gracias a Dios no te pasó nada, que estás completa, que hoy puedes hablar de eso así tan calmada, que has hecho Sí. un proceso muy bueno, porque hay veces que a muchas personas les afecta por muchísimo tiempo. Si quisieras darle unas palabras de pronto a alguien que esté pasando por ese momento, sabes, un accidente. Es raro que pase lo que te pasó a ti, pero, sabes, en cualquier accidente, qué bonito. Y si quieres de pronto darle un mensaje a esas personas que sabes que están pasando por lo mismo. Mira, todo es pasajero. Yo siento que todo es pasajero y es algo que yo me repito muchas veces. Yo en mi adolescencia sufrí de depresión, estuve interna en una clínica de reposo por una depresión muy fuerte. Entonces yo me decía en el océano y yo no me dejé la depresión. Yo soy bipolar, yo soy diagnosticada con bipolaridad tipo 2 y yo no me estoy dejando de esta enfermedad. Ahora que puedo salir de acá, no me voy a dejar. Todo es pasajero, ningún diagnóstico te define a vos como persona. Ninguno. O sea, en absoluto. ¿Sos diabético? Sí, tenés una enfermedad, tenés que estar medicado. Yo estoy medicada de por vida. Todos los días me tengo que tomar una pastilla. Yo tengo que tener unos horarios. Yo tengo que tener psicólogo, psiquiatra. Pero todo es temporal y todo sigue y tu vida tiene que seguir y fluir y no por eso te tenés que estancar. Claro. Obviamente, hay momentos donde vos tenés que llorar un ratico, hacele. Y eso pasa conmigo. Yo soy diagnosticada con bipolaridad tipo 2 que son unos cambios ¿cómo se llama esto? De emociones. Entonces hay unos días donde estoy muy enérgica, hay otros días donde estoy muy deprimida. Entonces, Okey. esos días es donde yo ya me conozco, sé que tengo que estar más tranquila, más guardada, no leer tantas noticias malucas, estar más zen, hacer yoga, estar con mis gatas, con mi familia o simplemente sola. Y los días que tengo energía, eso los aprovecho para escribir, para Claro. salir, para hacer, para deshacer, Sí, para sí, todo sí. eso. Entonces, nada, todo es pasajero. La vida es muy bella en medio de todos estos matices, de toda esta dualidad, de todo esto, como para venirnos a amargar. Entonces es como que tenemos volvemos a la distracción, tenemos tantas distracciones, tenemos tantas cosas tan malucas como enfócate, enfoca. Yo sé que es muy difícil Sí, porque es busca tu muy centro. exacto. Alinea tus chakras, como le Sí. digo a todo el mundo, como alineen Sí, los sí, sí. chakras. Em, y hay que seguir adelante, hay que seguir adelante y con amor. Yo creo que la fuerza más grande que rige el mundo es el amor y es hacer todo con amor, con pasión y si definitivamente no estás a gusto, dale un cambio a tu vida. Dale un cambio a tu vida y vuelvo y te digo, nada te define como persona. Un diagnóstico no te define como persona, un accidente tampoco, obviamente es duro, vuelvo y te digo, es algo que en mí va a quedar toda la vida, pero no por eso me quedo ni me quejo tampoco, porque es que también tendemos a victimizarnos un montón. Entonces, no, es que soy depresiva, y entonces, no, es que no, o sea, no te quedes ahí y no te metas en esa mochila. Eso es una pregunta que me hizo hace muy poco mi psicóloga, y me decía, vos, ¿qué tenés en tu mochila? En esa mochila, ¿qué llevas? Esa es otra pregunta. ¿Ustedes qué llevan en esa mochila? O sea, todas esas cosas bonitas, métanla ahí, lo malo vayan sacándolo y no se queden en esas cosas feas o en esos sentimientos malucos o en rencores, no. Además que creo mucho en el karma, entonces todo lo que vos haces con amor se te va a multiplicar. Todo lo que haces con venganza se te va a multiplicar. Entonces, nada, vivan bonito, vivan con amor y vivan al límite y con mucha energía, buena energía. Ah, qué lindo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Todo lo que piensas, muchas personas hablando de diagnósticos, sean lo que sea, ¿no? Para uno o para sus hijos, que también eso le afecta muchísimo a las madres, a los padres. Sí, una enfermedad o lo que sea, una situación, no los define.
no los define para nada. Miren, un ejemplo acá, súper lindo, una historia muy linda. Has vivido cosas bien fuertes durante toda Sí. tu vida, pero mira cómo todo eso te preparó. Sí, no, y que de todo eso sale cosas muy bonitas. Yo tengo un proyecto que se llama Ta Bueno. Además, Ta Bueno es un sex shop, pero además de ser un sex shop, Ta Bueno es donde te educamos con amor y le enseñamos a las mujeres y a las nuevas generaciones a decir, vení. A ver, Ta Bueno nace, yo hacía parte de la parte de, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Si tenemos tiempo? Cuéntanos, Perfecto, bueno. cuéntanos. Yo hacía parte de un equipo de producción de un alcalde en una ciudad y yo iba mucho a comunas. Y un día me dio por preguntarle a una niña como, Benito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me dice, yo quiero ser mamá, pero ya. Y yo, ok, yo no quiero tener hijos. Entonces yo decía como, ok, está bien, pero ¿qué quieres estudiar? Me dice, no, yo quiero ser mamá ya para que mi novio me saque de la casa. Entonces a mí me dio muy duro porque dije, pucho, ¿cuál es el conflicto interno, el conflicto interfamiliar que tiene esta niña para decir yo quiero ser mamá y renunciar a esa parte de su niñez, de su adolescencia, de poder capacitarse? Ser mamá no está mal, obviamente no está mal, pero es una responsabilidad muy grande. Entonces ahí fue donde dije, voy a vender juguetes sexuales. Con las ganancias de los juguetes sexuales voy a venir a estas comunas a darle educación a estas niñas. Y no Ay, qué solamente a las lindo. niñas, sino a las mamás que son jóvenes. Las niñas en Colombia empiezan a tener su vida sexual a partir de los 13, 14 años. Son niñas. Entonces, pues nada, ahí nace Tan Bueno. Y Tan Bueno empezó en Colombia, nos fue muy bien. Llegué acá y me encontré con otra situación trabajando en un warehouse. Mis cuchamigas las llamo, que son mujeres ya de 55 para arriba. Y entonces empecé a hablar de ellas de la menopausia. Y les dije, bueno, ¿cómo es esa parte sexual? Además que me encanta hablar de eso sin tabú, por eso se llama Ta Total. Bueno, hablar de sexo y Ujú. sexualidad sin tabú. Y me dice, no. Una me dice, no, súper bien. Y otra, no, ya para mí murió. Y es como, no, no se ha muerto. Antes estás en una de las mejores etapas y tenés que aprender a hablarte y a conocerte y a entender. Entonces empecé a dar talleres a estas personas. Estoy estudiando, pero todo esto va asesorado por parte de un profesional en salud sexual porque no lo soy. Todo lo que he aprendido es porque lo hago empíricamente, porque me encanta leer del tema. Entonces, consumo libros, escucho podcasts, artículos, de todo. Entonces, de ahí sale Tan Bueno y después del accidente, ahí es donde entendí que Tan Bueno es mi propósito de vida y es empezar a ayudarles a estas personas y sobre todo a estas niñas de escasos recursos, porque es donde menos educación sexual hay y donde hay un montón de tabús, donde llegas y te encuentras con un montón de cosas que dices, no puede ser, no puede ser. Y es por falta de esa educación sexual y por ese tabú que se tiene. Ay, oye, qué bonito. Cuéntanos cómo podríamos ayudarte pues con ese proyecto. Cuéntanos a la audiencia cómo Nada, buscar o cómo hacer, pues. es en Instagram, por ahora estoy en Instagram, estoy ya haciendo la página web, por ahí vamos a tener los talleres, ustedes se pueden meter en @tabuenovibes y ahí encuentran videos y talleres que voy a estar dictando, entonces ahí ustedes pueden estar. Más que bienvenida, obviamente, y bienvenidos. Y si ustedes tienen proyectos, fundaciones, grupos de mujeres, grupos de amigas, bienvenidos. Bienvenidos que ahí vamos a estar todos y entre todos hacemos una comunidad muy bonita. Ay, qué lindo. No, sí, voy a chequearlo, voy a estar súper pendiente. Claro que sí. Qué bonito, y qué bonito que hayas encontrado y sentido ese propósito tuyo. Uno tiene muchos en su vida, pero creo que es tan bonito cuando uno siente ese amor de que uno dice, este es mi propósito. Por Qué este me lindo, voy. de Sí, verdad que sí, sí. sí, que puedas ayudar a las personas y bueno, ojalá muchos de nosotros podamos ser parte de eso. Y que no es solo para las niñas de la comuna o las de Para todo el menopausia, creo mundo. que eso es para todo el mundo. Es que hay demasiada desinformación y el tabú, o sea, porque hay que tener tabú con eso, ¿no? Creo que uno debería tener más libertad y conciencia sobre ese Exacto, tema, qué mucho chévere. respeto. Es lo mismo, le decía hace poco a una amiga que me decía, no sé cómo hablarle a mi hija de educación sexual con tanta hipersexualidad que hay en redes sociales. Y yo tráela y le hablamos. O sea, te hacemos fácil el camino a vos, te enseñamos a vos,
pero también le enseñamos a ella y es a respetarse, a entender, porque muchas de las cosas que pasan en este momento es por falta de conocimiento, por falta y sobre todo de ese abandono de las entidades públicas y no está bien. No está bien y la información la hay y vuelvo a lo mismo, a mí me encanta servir y creo que esto va a ayudar a mucha y ha ayudado a mucha gente. Por supuesto. De hecho, mira, lastimosamente, yo creo que si uno habla con personas que sean más o menos de 50 en adelante, 10, 8 de 10 mujeres han sufrido abusos y casi todos de las personas más cercanas. Entonces creo que es algo súper importante porque demasiadas mujeres, la mayoría de las mujeres han vivido abusos Sí, y es tal muy cual. triste. Exacto, entonces es enseñarle y empoderar a esas niñas, a esas adolescentes, a las madres adolescentes, como vení, en qué te puedo ayudar, a las migrantes. Yo me sueño, si ustedes tienen fundaciones con mujeres migrantes, me sueño trabajando con migrantes porque las historias que he conocido de mujeres que han atravesado la migración de manera pues ilegal, que han llegado a este país de manera ilegal o que han pasado por situaciones muy complicadas, es muy duro. Vuelvo y digo, son situaciones que lo marcan a uno, pero son situaciones donde uno puede ver oportunidades y es donde puede salir. Entonces, vení, déjate ayudar, déjate dar una mano, que hay muchos profesionales. Entonces, es como, vamos que todas puedes, no Ujú. puedes y dale que Sí, con apoyo de todos podemos. Entonces, sí, que hay en esas mucha estamos. ayuda gratuita Ujú. y hay muchas maneras, hay que buscarlo y las personas que podamos y conozcamos a alguien, bueno, pasar la información, ¿no? No sabes cuántas personas podemos ayudar. Y bueno, con eso terminamos. Me encantó, qué historia, qué conocimiento, sabiduría, tienes mucha sabiduría, qué energía tan bonita que tienes, me encanta eh, todo lo que estás haciendo, qué lindo y todos deberíamos vivir así, pensando siempre en cómo ayudar, cómo dar y vivir o vibrar en el amor, Así ¿sabes? es. A ti muchísimas gracias, a tu audiencia también muchísimas gracias y fue un placer hablar contigo, me fue rapidísimo el tiempo. No, la pasamos delicioso. Y bueno, para ustedes, muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado este episodio tan lindo. Les recuerdo en dar likes, en comentar, en suscribirse, en compartir. Miren que esta información puede llegar a muchísimas personas, puede cambiar vidas. Entonces, les recomiendo que ayuden a pasar la voz, que estas historias pueden cambiar muchísimas vidas. Les mando un beso, un abrazo y que estén muy bien.